Un saludo a todos. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo realizar y cómo interpretar una nómina. Hemos de decir que esto no es una tarea sencilla porque no hay una explicación genérica que nos permita hacer frente pues, a todas las situaciones eh, que podemos encontrarnos ante las nóminas, puesto que las circunstancias de los trabajadores pueden ser muy diferentes, las retribuciones también, hay muchísimas excepciones a las reglas generales y hace que sea pues una tarea compleja. Aún así nosotros pues vamos a explicar y vamos a basarnos en casos más o menos generales, que son los que nos vamos a encontrar en la gran mayoría de ocasiones, y lo vamos a complementar toda esta explicación con un ejercicio práctico en el que iremos añadiendo pues ciertos niveles de complejidad y creo que vamos a conseguir al final pues tener una visión bastante real y ya veréis cómo sois capaces de realizar nóminas pues sencillas e interpretar aquellas nóminas que os encontréis. Por otro lado, como siempre, cualquier tipo de esquema, cualquier tipo de ejemplo, los ejercicios resueltos, etcétera, que aparecen en este vídeo, los encontráis también disponibles en vuestra aula virtual. Creo que sería muy conveniente que apoyarais el visionado de este vídeo pues con este material que tengáis impreso y junto a vosotros. De esta manera vais a conseguir una mejor comprensión y creo que podemos conseguir mejor los objetivos propuestos. Así que os animo a que tengáis impresos pues estos materiales, desde el propio esquema, una nómina en blanco o los ejercicios resueltos. Y ya sin más dilación vamos a comenzar a explicar todo el proceso. Bueno, ya sabéis que la nómina es el documento en el que la empresa refleja todos los salarios que ha hecho efectivos a cada uno de sus trabajadores a lo largo normalmente del mes. Las nóminas suelen tener una periodicidad mensual. Este documento, la nómina, junto con la transferencia bancaria en la que se hace efectivo el ingreso al trabajador, pues es el justificante de la empresa de que ha realizado dicho pago. También la firma del trabajador en la nómina declara que ha recibido ese dinero. En cuanto al formato de la nómina, hemos de decir que es un formato preestablecido, es decir, que está tasado. Así que cualquier nómina que veáis, con muy poquitas variaciones, va a parecerse mucho a esta que tenéis aquí. ¿Qué ha de aparecer en la nómina? Pues bien, son estos apartados y estos distintos datos, como digo, son fijos y tienen que estar presentes en la nómina, por eso su modelo es fijo. Vamos a encontrar pues desde los datos identificativos de ambas partes, empresario y trabajador, vamos a encontrar también todos los devengos, es decir, todas las retribuciones que la empresa ha hecho efectivas al trabajador, vamos también a tener un espacio para determinar las bases de cotización a la seguridad social que son absolutamente necesarias y luego también vamos a tener el apartado de deducciones en el que fundamentalmente vamos a encontrar las deducciones por las cotizaciones a la seguridad social y también vamos a encontrar la retención a IRPF. Más o menos son todos los apartados que vamos a encontrar en la nómina. También podemos destacar que desde el año 2014 también figuran, aunque sea a modo informativo, las aportaciones que la empresa ha realizado ese mes por ese trabajador. Aunque, como os digo, es una mera información y no afecta al cálculo de la nómina. Nosotros ese apartado vamos a obviarlo para intentar simplificar todo el proceso. Llegado a este punto, vamos a intentar pues explicar cada uno de estos apartados que acabamos de ver que contiene una nómina. En la parte superior de la misma encontramos el encabezado. En él vamos a reflejar los datos identificativos de ambas partes. Por parte de la empresa pues se debe incluir su nombre legal, su razón social, el CIF, el código de cuenta cotizacional a la seguridad social. También ha de aparecer el centro de trabajo donde el trabajador ha desarrollado sus funciones y el periodo de liquidación correspondiente que, como hemos comentado anteriormente, suele tener carácter mensual siempre. Por parte del trabajador, pues va a aparecer su nombre, evidentemente, su identificación a través del NIF, su número de seguridad social, la categoría profesional que desempeña, esto es muy importante porque la categoría profesional va a determinar las cantidades que va a percibir y también la antigüedad y el grupo de cotización a la que pertenece. Como digo,
estos datos del encabezado son informativos y refleja información tanto de empresa como del trabajador. Siguiendo el esquema de la nómina y de manera descendente nos encontramos los devengos. En este apartado vamos a reflejar cualquier cantidad de dinero que la empresa haga efectiva al trabajador ese mes. De todas estas retribuciones, de todas estas cantidades que la empresa puede hacer efectivas al trabajador, podemos diferenciar entre dos grandes grupos, las denominadas percepciones salariales, que serían las retribuciones que pagan el trabajo en sí mismo, es decir, retribuyen el trabajo realizado por el trabajador. Así, por ejemplo, pues un administrativo tendría una retribución por su labor de administrativo, un auxiliar administrativo tendría su retribución por las labores de auxiliar administrativo, etcétera. Es decir, que pagan el trabajo en sí mismo. Por otro lado, tenemos lo que denominamos percepciones no salariales o extrasalariales, que serían cantidades que percibe el trabajador como compensación a los gastos que le implica el realizar su trabajo. Es decir, son cantidades que de una u otra manera o en parte al menos el trabajador va a tener que usar y gastar para realizar su trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, pues todas aquellas cantidades que la empresa facilita al trabajador pues para compensarle los gastos de desplazamiento, de ir a su lugar de trabajo, etcétera. Por eso se consideran también como pluses consumibles, porque en parte al menos el trabajador los va a gastar para realizar su trabajo y no van a formar parte de su retribución precisamente por eso, porque los va a consumir, aunque esto no siempre sea así. Estas cantidades por eso no se consideraban salario, porque se iban a gastar y desde el año 2014 sí que van a formar parte de la base de cotización. Como os digo, con anterioridad no formaban parte de la base de cotización y por tanto no cotizaban a la seguridad social, porque no se consideraban salario. Desde el año 2014, salvo las dietas con justificante, sí que van a formar parte y por tanto van a cotizar a la seguridad social. Pero vamos a verlo de una manera más detallada en la pantalla siguiente. Bueno, como acabamos de comentar, en los devengos, es decir, aquellas cantidades que la empresa puede hacer efectiva al trabajador, las hemos agrupado en dos grandes bloques. Por un lado, tendríamos las percepciones salariales, lo que consideraríamos salario, y por otro lado las percepciones no salariales o aquellos pluses consumibles y que vamos a gastar que no tienen la consideración de salario, por eso se denominan también extrasalariales. Vamos a comentar cada uno de estos grandes grupos de retribuciones. Las percepciones salariales están compuestas siempre, en cualquier caso, vamos a encontrar salario base, vamos a encontrar salario base que evidentemente pues va a retribuir el trabajo en sí mismo, las funciones que desempeño yo en mi empresa en función de mi categoría profesional. Luego solemos encontrar también, depende del convenio, depende de la profesión, etcétera, diferentes complementos o pluses salariales. Estas cantidades van a retribuir pues ciertas circunstancias que rodean al trabajo, que condicionan al trabajo, pues en las condiciones en las que se realiza o las circunstancias que rodean al trabajo. Los pluses salariales hemos de decir que son una lista prácticamente inacabable. A modo de ejemplo, pues aquí tenéis algunos. Hay algunos personales, como pueden ser la antigüedad, los idiomas, plus de títulos, etcétera, que dos trabajadores que estén desempeñando las mismas funciones, pues uno puede tener esa titulación o esos idiomas que el convenio retribuye de forma adicional y otro no. Por eso se denominan pues pluses personales. También, que estos son bastante numerosos, hay muchos pluses salariales que van a retribuir ciertas condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, es muy común el de nocturnidad. El mismo trabajo desarrollado de noche tiene un plus adicional, puesto que la dureza de realizar el trabajo de noche es mayor. Peligrosidad, toxicidad, aquellos trabajos que se realizan en condiciones de peligro, etcétera, también se compensa esa circunstancia. Y también podemos encontrar algunos pluses salariales que van vinculados a los resultados de la empresa, como puede ser
pues plus de incentivos o participación en beneficios, etcétera. Como digo, los pluses salariales son muchísimos y la lista puede ser prácticamente inacabable. Luego veremos cómo identificar los pluses salariales. También dentro de estas retribuciones salariales podemos encontrar, en caso de que el trabajador haya realizado, pues las horas extras. Las horas extras, el total de dinero pagado por horas extras también tiene su apartado y se reflejará en este apartado de percepciones salariales. Y por último, las pagas extras o gratificaciones extraordinarias que en el caso de que ese mes el trabajador cobre ya sea la paga completa o si la empresa ha optado por repartírsela mes a mes la parte proporcional del mes, pues en cualquier caso, si recibe algún tipo de retribución por ello, también hemos de reflejarla en la nómina y es una percepción salarial. Respecto a las pagas extras, tenéis un anexo también en el tema en el que se explica las posibilidades de pago y las maneras en que se pueden reflejar en la nómina, pero ya sabéis que lo único que es fijo respecto a las pagas extras es que el trabajador va a tener un mínimo de 2. A partir de ahí las opciones son múltiples. Puede tener más de 2 siempre, nunca menos, y la forma de pago también puede ser diversa. Pues hay empresas y convenios que establecen que se van a cobrar las pagas de golpe, es decir, esas 2 pagas se cobrarán en 2 meses diferentes, normalmente suele ser en junio para la de verano y diciembre para la de Navidad, pero también cada vez se está imponiendo más la posibilidad de que las pagas se dividan, se porrateen mes a mes y que cada mes cobre una 12ª parte del total de pagas. Con independencia de cómo se haga, de una o de otra forma, la cantidad que reciba el trabajador ha de reflejarse en este grupo de percepciones salariales. El otro gran grupo de estos devengos sería el apartado 2, el apartado de las percepciones no salariales o extrasalariales. Como os decía, no tienen la consideración de salario porque son cantidades que teóricamente al menos el trabajador va a emplear para poder hacer efectivo, para poder desarrollar su trabajo. Esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, la empresa puede determinar un plus de transporte de 80 euros al mes, pues con la intención de facilitarle los gastos de gasolina o gastos de transporte para ir y venir a su trabajo, y habrá trabajadores que vivan muy lejos y no cubran esos gastos con esos 80 euros, y habrá trabajadores que vivan muy cerquita y vayan andando, que prácticamente pues van a embolsarse y no van a gastar nada de ese plus de transporte. Es decir, que suelen ser cantidades fijas que no tiene una relación directa con los gastos realmente realizados, con lo que pues para muchos no serán suficientes, para otros prácticamente se los van a quedar de forma íntegra, pero no hay una relación directa con los gastos que el trabajador realiza. Lo que sí que es importante es que estas percepciones no salariales, al no tener la consideración de salario eh, desde antes del 2014, no formaban parte de las bases de cotización y por tanto no cotizaban a la seguridad social. El año 2014 todos estos pluses extrasalariales pasaron a formar parte de esta base y por tanto cotizan como si fuera un plus salarial, cotizan íntegramente, con alguna pequeña excepción que os comento ahora. Antes os decía respecto a los pluses salariales que era una lista prácticamente inacabable e inmensa. Los pluses extrasalariales sí que es una lista mucho más pequeña y mucho más cerrada. De tal manera que esta será la forma que nos permite identificar si un plus es salarial o extrasalarial. Como los pluses extrasalariales es una lista que, como os digo, es cerrada y es corta, estos sí que hemos de conocerlos, y cuando en una nómina se nos presenten diferentes pluses, hemos de confrontarlos con estos pluses extrasalariales. Si están en la lista de los pluses extrasalariales, evidentemente lo serán, y si no los encontramos, por deducción inversa, sabremos que serán salariales. Es decir, si no están en esta lista es porque serán
salariales. Los pluses extrasalariales son los que tenéis ahí y pasamos a comentarlos de manera muy breve. Tenemos el quebranto de moneda, que es un plus que se le suele dar a trabajadores que arquean y cuadran cajas pues para realizar eso, el arqueo final. El desgaste de herramientas, que suele ser un plus que reciben trabajadores que aportan sus herramientas propias de trabajo para realizar sus funciones, pues ingenieros con sus diferentes aparatos de medición, etcétera, albañiles con sus herramientas de trabajo, todo eso. Prendas o ropa de trabajo. Hay muchos trabajos que requieren pues una determinada ropa o uniformidad. En muchos casos se los proporciona la empresa, pero en ocasiones, en lugar de proporcionarlos, la empresa le da una pequeña retribución para que con ella los trabajadores las adquieran. Por ejemplo, en hostelería tienen la obligación de darle pues determinados pares de pantalones y camisas en verano y en invierno y esa obligación también puede compensarse con una cierta cantidad que reciben los trabajadores en sus nóminas y entonces ellos serán los que las adquieran. Gastos de locomoción, de transporte o distancia. Como digo, estos gastos o pluses extrasalariales serían pues unas cantidades que la empresa abona al trabajador para ayudarle a hacer frente pues a los gastos que conlleva pues el ir y venir diariamente a su trabajo. Los gastos de locomoción, transporte y distancia son gastos fijos, es decir, es una cantidad fija que no tiene en cuenta además pues los gastos reales de los trabajadores. Serían pues como una pequeña ayuda, lo que os comentaba antes, 80 euros que le proporciona la empresa a sus trabajadores y habrá trabajadores que con ese dinero no puedan sufragar los gastos porque vivan lejos del centro de trabajo y habrá otros que vivan al lado y prácticamente se lo embolsen de manera íntegra. Es decir, no hay una equiparación entre los gastos reales y estos gastos de locomoción, transporte o distancia. Esto no es así en las dietas. Las dietas serían gastos que ha realizado el trabajador, pues en comidas, incluso en pernoctaciones, en kilometraje, para realizar el trabajo que la empresa le encomienda. Las dietas sí que tienen una relación directa con los gastos realmente realizados, puesto que las dietas se pagan con la justificación de facturas y de tickets de comidas y de gasolina, etcétera. Las dietas, hasta los límites que establece la ley, están exentas de cotización. Este plus sí que está exento, por tanto no va a formar parte ni de las bases de cotización, ni por tanto no va a pagar seguridad social, ni tampoco se va a tener en cuenta a la hora de aplicar las retenciones de IRPF. ¿Por qué? Porque este dinero que la empresa ha abonado sí que hay constancia fehaciente de que ha sido totalmente gastado por el trabajador y por eso no computa. Sí que es cierto que las dietas exentas lo están en unos ciertos límites. Aquí tenéis los más sencillos. Serían 26,67 euros al día en manutención, siempre que no haya pernoctación. Y en cuanto a kilometraje, queda exento el 0,19 euros por cada kilómetro realizado. Si a un trabajador se le pagan dietas por un importe superior a este, el exceso de estos límites sí que cotizaría. Esto más o menos sería pues todas las posibilidades de los devengos más usuales que un trabajador puede percibir. Pues evidentemente la suma de todos los devengos, de todas las cantidades que la empresa ha hecho efectivas al trabajador, pues sería lo que también se denomina pues el salario bruto. En nuestra nómina esa suma figura como total devengado. Ese salario bruto evidentemente está sometido a dos grandes deducciones, es decir, dos grandes cantidades que van a retraernos de ese salario bruto. Vamos a ver cada una de ellas. Por un lado tendríamos las aportaciones que vamos a hacer a la seguridad social y por otro lado, como tenéis aquí, tendríamos las aportaciones que el trabajador va a realizar a cuenta de IRPF, las retenciones de IRPF. Vamos a comentarlas de manera más breve. Vamos a comenzar, si queréis, con el segundo bloque porque es más sencillo, las retenciones de IRPF. Ya sabéis que todos los trabajadores pues tenemos la obligación de hacer la declaración de renta.
Las declaraciones de renta de IRPF se realizan a año vencido, es decir, en el año 2021 realizaremos durante los meses de mayo y junio la declaración de renta del año 2020. Todos los años la empresa ha de retraer de las nóminas de los trabajadores un determinado porcentaje de sus retribuciones, de su total devengado, eh, que ingresará a Hacienda a cuenta de la declaración que el año siguiente el trabajador realice. De esta manera, todas las nóminas mensuales se les aplica un porcentaje de retención que irá a cuenta de su futura declaración. Ese porcentaje tiene un complejo proceso de elaboración, es muy complicado, aunque hay aplicaciones directamente y en la página de Hacienda que se puede calcular. Pero bueno, tenéis que saber que, y tal como marca la Constitución, pues es progresivo el porcentaje de retención. A más ingresos, si ganas más dinero, te van a retener más porcentaje, y también a igualdad de ingresos, si tienes cargas familiares, gente a tu cargo, pues te van a retener un porcentaje menor. ¿Cómo funciona el tema de las retenciones? Pues pensad, por ejemplo, que todos los meses al trabajador le retienen 100 euros por IRPF. Evidentemente, la suma total de retenciones a lo largo del año pues serían 1.200, 100 por cada uno de los 12 meses. En el año siguiente, cuando durante mayo o junio realice la declaración de renta, pues le va a salir una determinada cantidad a pagar. Vamos a imaginar que le salgan 1.000 euros a pagar. Como él ya ha adelantado 1.200 en las retenciones que se le han aplicado, Hacienda le ha cogido 200 euros de más. Por eso, en muchas ocasiones, pues la declaración de renta sale a devolver, porque Hacienda te devuelve dinero que te ha cogido de más. Si la declaración de renta le saliera a pagar 1.500, pues como solamente le han retenido 1.200, pues tendría que ingresar los 300 restantes. Es decir, que son pagos que hacemos, son pequeños anticipos a cuenta de la futura declaración de IRPF. Por eso también es importante que, aunque no tengáis obligación de realizar la declaración porque no lleguéis a los topes mínimos, etcétera, en muchas ocasiones sí que es ventajoso hacerla, porque no tener obligación de hacerla no significa que no se pueda hacer, puesto que a lo mejor puedes recuperar algunas de las retenciones que te han realizado. Los porcentajes de aplicación de IRPF siempre nos los van a dar en los enunciados del ejercicio, porque, como os digo, es sumamente complejo el cálculo del porcentaje aplicable a cada trabajador. La otra gran deducción serían las aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social. Mirad, vamos a realizar cotizaciones por tres grandes apartados, y en el caso de que realicemos horas extras también realizaremos cotizaciones a la Seguridad Social por ellas. Aquí los tenéis reflejados. Por un lado, vamos a pagar un 4,7% por contingencias comunes. El gran problema es sobre qué aplicamos este 4,7%, que es sobre la base de cotización de contingencias comunes, que es una cantidad que de momento no sabéis hacer y que vamos a aprender a hacer posteriormente. Por desempleo, bueno, contingencias comunes, con ello se hace frente pues a las bajas por accidentes no laborales y enfermedades comunes que podamos tener. Por otro lado, también vamos a hacer cotizaciones por desempleo. Eso sirve, pues, evidentemente, para el cobro de prestaciones cuando nos quedemos sin trabajo. El porcentaje a aplicar depende. Si eres un trabajador fijo, se te aplica el 1,55, y si tu trabajo es temporal, el 1,6 sobre otra base de cotización que tampoco tenéis por qué saber hacer, que es la base de cotización de contingencias profesionales. Y también vamos a pagar el 0,1 por formación profesional. De aquí se sufraga la formación profesional específica y la formación profesional, la formación profesional continua y la formación profesional ocupacional, no la reglada que estáis cursando vosotros.
y en el caso de que se hagan horas extras, también se va a cotizar un porcentaje sobre el importe pagado por dichas horas extras. Si son de fuerza mayor, se va a pagar el 2% del importe pagado por esas horas de fuerza mayor, y si para el resto de horas que no sean de fuerza mayor, el 4,7%. El gran problema aquí es que estos porcentajes, salvo las horas extras, que son sobre su propio importe, se realizan sobre pues un cálculo, sobre una cuantía, las bases de cotización, que no aparecen reflejadas en ningún caso en la nómina. Hemos de calcularlas, y esto, por supuesto, es otra explicación y sería otra nueva pantalla. Por tanto, del total de retribuciones, de nuestro salario bruto, de nuestro total de vengado, vamos a sufrir dos grandes deducciones. Por un lado, las cotizaciones a la seguridad social, que, como hemos dicho, vamos a cotizar por contingencias comunes un 4,7, por desempleo un 1,55 si eres indefinido y un 1,6 si eres temporal, y el 0,1 por formación profesional. También las horas extras van a cotizar por un porcentaje de su cuantía. Las horas normales el 4,7 y las de fuerza mayor el 2%. La otra gran deducción, todo esto serían las cotizaciones a la seguridad social, y la otra gran deducción es el IRPF, que aplicaremos un porcentaje que siempre nos va a dar el ejercicio, y este porcentaje se va a aplicar sobre el total de vengado, con la única excepción de dietas hasta los límites exentos. Siempre el IRPF se aplica sobre todo el salario bruto, salvo dietas justificadas. Llegados a este punto, pues es sencillo sacar la retención de IRPF, es un porcentaje que nos da el ejercicio y además sabemos la cantidad cuando sumemos todos los devengos. El problema con las aportaciones a la seguridad social es que sí que sabemos los porcentajes, pero sobre qué los aplicamos, sobre las bases de cotización, pues es un cálculo aparte que vamos a aprender a hacer. Vemos pues que todas estas aportaciones a la seguridad social solamente las podremos aplicar cuando tengamos hechas las bases de cotización que, como veis, se realizan en la parte inferior de la nómina, y vamos a comentarlas. Como hemos dicho, hemos de calcular dos bases de cotización. La base de cotización de contingencias comunes, que nos va a servir para aplicar el 4,7% de aportaciones por contingencias comunes, y la base de cotización de contingencias profesionales, que nos va a servir para aplicar el 1,55 o 1,6 por desempleo y el 0,1 por formación profesional. Vamos a ver cómo se hace cada una de ellas. Empezamos con la base de cotización de contingencias comunes. La base de cotización de contingencias comunes sería el resultado de dos sumandos. El primero sería el que aparece aquí, ¿veis? Como remuneración mensual. ¿Qué vamos a reflejar en esa remuneración mensual? Pues va a ser la suma del salario base y de todos los pluses salariales y extrasalariales. No hemos de incluir ni las horas extras, ni las pagas extras si ese mes se nos ha pagado alguna paga extra, ni tampoco las dietas exentas, que, como os he dicho, es el único concepto que no computa ni para IRPF ni para Seguridad Social. Por tanto, en el primer sumando vamos a recoger el salario base, pluses salariales, pluses extrasalariales, y no recogeremos ni horas extras, ni dietas exentas, ni cobro de pagas extras. El segundo sumando, ya tenemos uno, y como hemos dicho, vamos a sumar estos dos conceptos, remuneración mensual y el siguiente, que es la prorrata de pagas extras. Mirad, hemos comentado anteriormente que lo único claro que tenemos es que el trabajador va a cobrar un mínimo de 2 pagas extras, pero el cobro de las mismas puede hacerse de diversas maneras. Se puede cobrar de golpe con la paga de Navidad y la paga de verano, o lo que cada vez es más tendencia es que se divida el total de pagas que cobra
en el año entre 12 meses y todos los meses se le dé pues esa 12ª parte de las pagas que le correspondan. Con independencia de cómo se le hagan efectivas realmente, a nivel de seguridad social, vamos a prorratearlas todos los meses, es decir, vamos a imputarle al trabajador a efectos de cotizaciones a la seguridad social una 12ª parte de las pagas que le correspondan. Por tanto, en la prorrata de pagas extras sería la parte mensual que le corresponde del total de sus pagas. Por tanto, pues cogeríamos el número de pagas que tenga, que ya sabéis, serán mínimo 2, pero pueden ser más, lo multiplicaríamos por la cuantía de las pagas extras, es decir, sacaríamos todas las pagas extras, la cuantía total que cobra y, como hemos dicho, hemos de hacer el cálculo mensual, la dividiríamos entre 12. Esa parte, ese reparto de la paga extra en el mes también sería el segundo sumando y ya junto la remuneración mensual y esa parte proporcional de pagas extras nos va a determinar la base de cotización de contingencias comunes sobre la que aplicaríamos el 4,7 por contingencias comunes. Luego, justo debajo, calcularíamos la base de cotización por contingencias profesionales. Esta es sencilla, puesto que la base de cotización de contingencias profesionales, aquí la tenéis reflejada, sería la suma de lo que nos haya dado la de contingencias comunes a la que le añadimos, en el caso de que haya realizado y se le hayan pagado, la cuantía total de las horas extras realizadas. Con ello podemos sacar una conclusión muy evidente. Si ese mes no se han realizado horas extras, la base de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales pues será la misma. Por último, y a modo de información, y antes de pasar a hacer algún ejercicio práctico, pues os dejo los tipos de cotización para este año, en los que también se incluyen los del empresario, pero como os digo, nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en que el trabajador va a pagar el 4,7 por contingencias comunes, si ha hecho horas extras va a cotizar el 2% por las de fuerza mayor y el 4,7 por las restantes. El desempleo para los contratos indefinidos será de 1,55, el desempleo para los contratos temporales del 1,6 y el 0,1 por formación profesional. Aquí también tenéis las dietas exentas y las cuantías de las mismas y, por último, aquí tenéis los topes de las bases máximas y mínimas de cotización. Como hemos visto y acabamos de ver, hemos de calcular las bases de cotización para poder realizar las cotizaciones a la seguridad social. Cuando las realicemos, hemos siempre de comprobar que se encuentran dentro de las bases mínimas y máximas de cada grupo profesional. Aquí tenemos los grupos y cada grupo, las bases tanto de contingencias comunes como de contingencias profesionales, obligatoriamente han de encontrarse en estos topes. Si no lo estuvieran, debemos de aplicar las cotizaciones sobre estos topes. Es decir, si para un grupo 1 nos sale una base de cotización de 1.500 euros, nosotros aplicaríamos las cotizaciones sobre 1.547, que es la base mínima a aplicar, y todo lo contrario. Este caso sería más extraño. Si las bases superan los 4.070, nosotros cotizaríamos sobre esos 4.070. De todas formas, no preocuparos porque son límites muy amplios, pues y raramente se superan y en nuestros ejercicios pues tampoco va a ser así. Yo creo que llegado a este punto y aunque os pueda parecer absolutamente difuso y complejo todo esto que acabamos de explicar, vamos a verlo y ya veréis cómo van encajando todas las piezas del puzzle con un ejemplo concreto, con unos ejercicios en los cuales vamos a aplicar toda esta teoría que acabamos de ver y ya veréis cómo todo empieza a cobrar un poco de sentido. Como os he comentado, los ejercicios los tenéis disponibles en nuestra aula virtual y podéis descargarlos y seguirlos, que creo que os va a ayudar mucho a la comprensión. Vamos a realizar sobre un mismo caso, vamos a realizar 4 nóminas. Vamos a tomar los datos de base y vamos a añadiendo ciertos supuestos, ciertos grados de complejidad para con ello conseguir pues ver un poco por diversos tipos de nóminas, diversos casos que, como digo, son los más generales, los más comunes y los que nos vamos a encontrar en la mayoría de ocasiones. Bueno, aquí tenéis los datos identificativos,
que van a ser la base de nuestra nómina. También nos dice que el contrato es indefinido y poco a poco pues vamos a ir viendo casos y a elaborar la nómina. Aquí también nos aparecen pues todas las retribuciones que el trabajador va a cobrar. Aquí nos hace referencia también a aportaciones de la empresa, que como os he dicho, de momento ese apartado no vamos a calcularlo. Vamos a comenzar, si queréis, con la primera nómina. Nos dice que estas han sido sus retribuciones y que calculemos la nómina del mes de octubre sabiendo que no ha realizado horas extras. En este caso, pues nos encontraríamos ante un caso muy básico, pues una nómina normal sin la realización de horas extras. Vamos allá. Bueno, lo primero que hemos hecho es reflejar todos los datos identificativos en el encabezado de la nómina. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis en la parte superior. Y después, pues, hemos de reflejar, pues, todos los devengos, es decir, todas las cantidades que el trabajador perciba ese mes. Ya sabéis que el salario base siempre tiene su sitio. Aquí vamos a poner los pluses salariales y aquí pondremos los pluses no salariales o extrasalariales. No ha hecho horas extras, por lo tanto, este apartado sabemos que no va a tener cantidad alguna. Llegado a este punto, vamos a volver a recordar cómo podemos identificar si un plus o complemento es salarial, en cuyo caso pues iría en este apartado, o si es extrasalarial, que iría pues en este otro apartado. Vamos a recordar cómo, porque evidentemente el salario base no tiene ningún tipo de duda, tiene su sitio, lo colocamos y ahora tendríamos que identificar los diferentes pluses que nos da el ejercicio, plus de convenio, plus de transporte y plus de quebranto moneda. Debemos identificar si son salariales o no, pues para colocarlos en el sitio oportuno. Vamos a recordar cómo se hacía. Ya hemos dicho que no hay ningún problema en identificar pues el salario base y su sitio. Ahora tenemos aquí estos tres pluses que debemos identificarlos si son salariales o extrasalariales. Recordad, comentamos que los pluses salariales eran muchos, era una lista muy grande, inacabable y que era imposible conocerlos todos. Sin embargo, los pluses extrasalariales sí que es una lista corta y acotada, que esta sí que podemos conocer. Así que lo que debemos de hacer es comparar los pluses que se nos han dado con esta lista cerrada de pluses extrasalariales. Así podemos ver claramente cómo el quebranto de moneda lo encontramos y también podemos ver cómo el plus de transporte pues también lo encontramos. El plus de convenio no aparece en esta lista cerrada, por tanto sabremos que el plus de convenio pues será salarial y tanto el plus de transporte como el plus de quebranto moneda, al encontrarlo en esta lista, sabremos que sí que son extrasalariales. Es decir, vamos a realizar un proceso de deducción inversa. Cualquier plus que nos aparezca y que no esté en esta lista cerrada de pluses extrasalariales, pues sabemos que, como os digo, deducción inversa, serán salariales. Así que ya sabemos que el plus de convenio es un plus salarial y el plus de transporte y el de quebranto de moneda serán pluses extrasalariales. Vamos a reflejarlos en la nómina. Pues aquí está, nos queda que el plus de convenio es salarial, lo ponemos dentro de los complementos salariales y el plus de transporte y el plus de quebranto de moneda son extrasalariales, los colocamos dentro de su apartado. Ya tenemos reflejado todas las cantidades que el trabajador ha recibido, su salario base, sus pluses, cada identificados y cada uno en su lugar, y con esto pues tenemos el total de vengado o salario bruto. Ya hemos reflejado todas las percepciones recibidas por el trabajador ese mes. Vamos a continuación a calcular pues las deducciones. Como comentábamos, este salario bruto de 1.270 euros va a sufrir dos grandes deducciones. Por un lado, las cotizaciones a la seguridad social y por otro lado, las retenciones al IRPF. Vamos a comenzar por las retenciones al IRPF porque son muy sencillas. En primer lugar, porque vamos a aplicar un porcentaje que nos da siempre el enunciado del ejercicio. Aquí tenéis el enunciado, veis, y nos dice que el tipo de retención aplicable por IRPF asciende al 11%. Por tanto,
reflejamos ese 11% y, como hemos comentado, el IRPF en principio se aplica sobre el total devengado a excepción del caso en el que haya dietas exentas. Aquí no hay dietas exentas, por tanto vamos a aplicar ese 11% sobre nuestro total devengado y ya tenemos la primera de las grandes cantidades a deducir por retenciones a IRPF. El otro gran bloque de deducciones serían las cotizaciones a la Seguridad Social. Como hemos dicho, estas cotizaciones son siempre 3 en todo caso, contingencias comunes, con un porcentaje siempre fijo del 4,7%, desempleo con un porcentaje que varía del 1,55 si es indefinido, como es el caso que nos indica el enunciado, o 1,6 si es temporal, y por formación profesional, que sería el 0,1. Si hubiera horas extras, también cotizarían un porcentaje sobre su importe, las horas normales cotizarían el 4,7 también, y las horas de fuerza mayor cotizarían el 2%. En este caso no hay horas extras, pues no hay ningún problema. ¿Cuál es el gran inconveniente que nos encontramos? Que el IRPF era aplicar un porcentaje sobre una cantidad que ya teníamos. En el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, estos porcentajes se aplican sobre las bases de cotización, contingencias comunes, el 4,7, y sobre la de contingencias profesionales, tanto el desempleo como la formación profesional, y estas bases no las tenemos, hemos de calcularlas y, por tanto, para hacer efectivos y aplicar estos porcentajes hemos de calcular las bases en la parte inferior de la nómina, que va a ser el siguiente paso a explicar. Pues como comentábamos, hemos de calcular las bases de cotización para poder hacer efectivo pues los porcentajes de cotización a la Seguridad Social. Como os decía, la base de cotización por contingencias comunes es el resultado de estos dos sumandos. La remuneración mensual, en la cual vamos a reflejar la suma del salario base y los pluses salariales y extrasalariales. No vamos a incluir horas extras en el caso de que haya realizado, en este caso no. No vamos a incluir las pagas extras en el caso de que ese mes haya cobrado alguna, tampoco es el caso, y tampoco incluiríamos dietas si hubiera cobrado dietas, que tampoco es el caso. Por tanto, aquí hemos sumado el salario base, los pluses salariales y los pluses extrasalariales, 1.270. En este caso, fijaros que nos coincide con el total devengado, pero esto no es una igualdad. Aquí ha sido así porque ni tenemos horas extras, ni tenemos pagas extras, ni hemos hecho dietas, pero no tenemos que identificar la igualdad del total devengado con la remuneración mensual. Por otro lado, hemos de calcular la prorrata de pagas extras, que, como os he dicho, es la media al mes del total de pagas extras que cobra a lo largo del año. El propio enunciado del ejercicio nos dice que tiene derecho a 3 pagas extras, aquí tenéis, de salario base cada una de ellas. El salario base son 1.000 euros, por tanto, al mes le corresponden 250. Pues la suma de esa remuneración mensual junto con la parte proporcional de pagas extras del mes nos daría la base de cotización de contingencias comunes. En base a ella vamos a calcular también la base de cotización de contingencias profesionales, que se pone aquí directamente el resultado, y el resultado sería la suma de lo que nos haya dado la de contingencias comunes a la que le añadiríamos el montante de las horas extras realizadas. Como aquí no hay horas extras, las dos bases serán iguales. Estos puntos son puntos informativos. Aquí pondríamos pues todo el importe de horas extras que hayamos hecho, diferenciando si son normales o de fuerza mayor, y el apartado 5 sería sobre qué aplicamos el IRPF. Bueno, con todo esto ya tenemos las dos bases realizadas, tanto la de contingencias comunes y contingencias profesionales, que coincide porque no hay horas extras, y ya con esas bases podríamos sacar los porcentajes.
4,7, que nos daría 71,44. Sobre la de contingencias profesionales, hemos de saber que cada concepto se hace sobre una base, aunque en este caso no coincidan. El 1,55, porque es indefinido, serían 23,56 y el 0,1. Estas tres cotizaciones a la Seguridad Social nos determinan 96,52. La otra gran deducción era el IRPF, ya sabéis, ese 11% que aplicamos sobre el total de vengado, así que todas las deducciones sumadas, estas dos deducciones sumadas, son esos 236,22. Esto es el total a deducir. Y fijaros cómo el líquido a percibir sería A menos B. A es el total de vengado, es decir, nuestro salario bruto, al que le vamos a quitar todas las deducciones. Y con ello conseguimos, pues, el montante líquido o salario líquido. Es decir, le hemos restado al salario bruto las deducciones tanto de seguridad social como de IRPF. Esta es una nómina sencilla, pero el procedimiento va a ser el que nos va a servir para realizar el resto de nóminas. Vamos a continuación a ir añadiendo algún supuesto, algún pequeño grado de dificultad y a resolverlas. En el siguiente caso, el caso número 2, vemos cómo a la nómina anterior vamos a añadirle horas extras por valor de 180. También nos aclara que de esos 180 euros pagados por horas extras, 80 han sido de fuerza mayor, por lo que evidentemente pues los 100 restantes serán de horas extras normales. Vamos a hacer esta nómina y a reflejar este nuevo concepto de horas extras que vamos a ver cómo va a repercutir muchísimo en la nómina. Bueno, en esta segunda nómina los datos identificativos evidentemente pues son los mismos, no vamos a hacer más hincapié en ellos y vamos a reflejaríamos las mismas cantidades en los mismos lugares. Evidentemente el salario o base tiene su sitio, ya sabemos identificar los pluses si son salariales, o son extrasalariales y los ponemos también en su apartado. Y en este caso, fijaros, nos ha dicho que ha hecho 180 euros en horas extras. Tiene su sitio y hemos de reflejarlo. Evidentemente, el montante, el salario bruto, pues se va a ver incrementado por ese pago de las horas extras. Y continuamos realizando la nómina tal y como lo hemos hecho en la anterior. Ya tenemos el salario bruto y, como sabemos, las dos grandes deducciones que vamos a hacer son las aportaciones a la Seguridad Social y el IRPF. El IRPF, que recordad, era el 11%, nos lo da el ejercicio, siempre ya lo podemos aplicar, porque ya sabéis que se aplica sobre el total de vengado a excepción de dietas, que en este caso no hay. Por tanto, ya tenemos la primera de las grandes deducciones por IRPF. Ya sabéis que las de seguridad social son más complejas, puesto que tenemos para realizarlas que sacar la base de cotización. Pero bueno, podemos poner los porcentajes, ya sabéis, el 4,7 siempre es fijo, el 1,55 por desempleo porque es un trabajador indefinido y el 0,1 por formación profesional. En este caso, como ha hecho horas extras, recordad que las horas extras también tienen una cotización aquí adicional, una cotización adicional en función de su importe. Las de fuerza mayor, que nos dice que son 80, van a pagar el 2% de esos 80 euros pagados por horas extras de fuerza mayor y el resto de horas que no sean de fuerza mayor van a pagar el 4,7. Estas cantidades también las podemos aplicar ya directamente porque aquí no necesitamos las bases de cotización. Sin embargo, para las cotizaciones hemos de sacar las bases de cotización que sabéis que lo hacemos en la parte inferior de la nómina. Así que vamos a ello y con ello ya podríamos calcular las cotizaciones de seguridad social y restar todas las deducciones. Recordamos cómo calculamos cada una de estas bases de cotización. Vamos a empezar por la de contingencias comunes. Remuneración mensual. Hemos de poner, recordáis, salario base, pluses salariales y pluses extrasalariales, sin dietas si las hay. Nada más. No hemos de poner, por ejemplo, las horas extras. En este caso, fijaros ya, como no nos coincide el importe que vamos a reflejar aquí como remuneración mensual con el total de vengado, puesto que aquí hay horas extras que no han de computar. Por tanto, hemos de ser
muy escrupulosos. Solamente vamos a reflejar el salario base y los pluses salariales dentro de la remuneración la remuneración mensual. Hemos de excluir las pagas extras y las horas extras. Y la prorrata de pagas extras, lo hemos hecho la nómina anterior, sería la media mensual del total de pagas extras recibidas a lo largo del año. Con todo ello, ya tenemos la base de cotización de contingencias comunes. Recordad que la de contingencias profesionales sería lo que nos ha dado la de contingencias comunes más las horas extras. 1.520 más 180 que ha hecho en horas extras. Por tanto, 1.700 euros sería la base de cotización de contingencias profesionales. Ya tenemos las dos bases calculadas, por tanto, podemos sacar el 4,7 sobre la base de cotización de contingencias comunes, aquí lo tenemos, y el desempleo y la formación profesional que se hace sobre la de contingencias profesionales. Veis que aquí ya no nos coinciden, puesto que hay horas extras y la de base de cotización de contingencias profesionales sería la suma de la de contingencias comunes más horas extras. ¿Hay horas extras? Ya no serán iguales. Cada cotización sobre su base. Las sacamos y junto a la cotización adicional de horas extras ya tenemos el total de deducciones por seguridad social. Ya teníamos calculadas las de IRPF, pues ya tenemos el total de deducciones. Y recordad que al salario bruto, pues le vamos a descontar todas las deducciones y este sería el salario neto que recibe el trabajador. En este caso es muy importante que tengamos en cuenta que las horas extras pues nos van a modificar tremendamente las bases de cotización, puesto que una es la suma de la otra más horas extras. Y también hemos de ser muy rigurosos y no olvidar nunca que en los devengos se refleja cualquier cantidad que reciba el trabajador, incluida también el total de horas extras, como es el caso. Esta es pues la dificultad un poco añadida del caso en el que ya nos aparezcan horas extras. Fijaros por último cómo las horas extras tienen una doble cotización. Por un lado cotizan por sí mismas, por su importe en este apartado, y por otro lado, al formar parte de la base de cotización de contingencias profesionales, pues también van a cotizar por estos dos conceptos. El objetivo es que precisamente se penalice la realización de horas extras con una cotización adicional y que sea más gravoso a la hora de hacer horas extras y que ello desemboque en que no se realicen y que se promueva pues nuevas contrataciones. Sin embargo, pues en la práctica este cometido no se consigue. Pero ese es el objetivo, ¿no? El gravar de una manera un poco especial la realización de horas extras para evitar que se realicen. Vamos con otro caso, con nuestro caso 3, en el que vamos a añadir dietas. Os he dicho que las dietas es el único concepto que siempre que se encuentre dentro de los límites exentos no va a cotizar a la Seguridad Social ni tampoco va a ser objeto de retención por IRPF. En este caso nos dice que ha cobrado por dietas y kilometraje 408,7 y que todos ellos están dentro de los límites. Por tanto, serán cantidades exentas en nuestra nómina y como tal vamos a continuación a reflejarlas. Volvemos a nuestro nómina número 3. Los datos identificativos no vamos a hablar de ellos, son siempre los mismos. Y bueno, sencillamente vamos añadiendo a lo que ya habíamos colocado, ya sabéis, el salario base que tiene su sitio. Ya hemos identificado si los pluses son salariales o no y los ponemos cada uno en su lugar. Aquí van los salariales, aquí van los no salariales. También hemos hecho horas extras, 180 euros, y sabemos que también tienen su sitio. Y en este caso, como si fuera un plus no salarial más, pues vamos a poner las dietas y kilometraje que las ponemos aquí. Da igual que este es el sitio y es un plus extrasalarial más. Por tanto, evidentemente, pues hemos añadido esos 408,7, pues nuestro total de vengado también se ha incrementado.
Podemos seguir nuestro protocolo de siempre. Podemos colocar pues todos los porcentajes de seguridad social. Directamente ya podemos hacer las cotizaciones de las horas extra porque es sobre su propio importe y como sabéis el IRPF es un porcentaje que nos da siempre el ejercicio que se aplica sobre el total de vengado a excepción de que haya dietas exentas como es el caso. Por tanto, esos 408,7 hemos de restarlos del total de vengado, puesto que las dietas exentas no cotizan. Es descontando esos 408,7 al total de vengado, nos salen 1.450, que será sobre lo que aplicamos el 11%. Es decir, las dietas están exentas y por tanto no computan al IRPF. Para el resto de cálculos, pues necesitamos las bases de cotización, que ya sabéis que se calculan en la parte inferior de la nómina. Vamos a hacerlo como ya hemos hecho en las anteriores. Aquí lo tenéis. Remuneración mensual, pues solamente salario base, pluses salariales y pluses extrasalariales sin las dietas. 1.270. La media al mes de las pagas extras, 3 pagas de 1.000 euros, 3 por 1.000 y las dividimos entre 12 para sacar la media mensual. Ya tenemos la base de cotización de contingencias comunes. Fijaros cómo no tenemos en cuenta las dietas para nada, ni para el IRPF ni para las bases de cotización. Ya os digo porque están dentro de los límites exentos. La base de cotización de contingencias profesionales, pues ya sabéis, es la suma de la de contingencias comunes a las 180 euros en horas extras, 1.700. Pues ya tenemos todo reflejado y ya podemos finalizar nuestra nómina. Aquí la tenéis. Ya tenemos la base de cotización de contingencias comunes y la de contingencias profesionales, por lo que los porcentajes los podemos aplicar. Con todo ello sacaríamos el total de aportaciones a la seguridad social. También teníamos la otra gran deducción, que es el IRPF, y las dos sumadas pues nos determinan todas las deducciones. A nuestro salario bruto le restamos todas las deducciones y esto nos determina pues nuestro salario neto. En este caso, habéis visto cómo las dietas, como el ejercicio nos comenta que están dentro de los límites exentos, pues no las tenemos en cuenta para nada. Únicamente, evidentemente, van a formar parte del total de vengado porque se nos pagan, pero ni nos van a descontar por ellas por IRPF, ni tampoco van a formar parte de las bases y por tanto tampoco van a pagar seguridad social. Hemos de ser muy cuidadosos en darnos cuenta de que las dietas pues están exentas de cotización y de retención. Y el último caso que vamos a ver pues sería una nómina que sería pues como la nómina número 2, es decir, una nómina con horas extras, pero en la que además hemos cobrado una paga extra. Vamos a imaginar que el trabajador, como nos dice el ejercicio, tiene 3 pagas extras y el mes en el que hacemos esta nómina, octubre, pues cobra esa tercera paga. ¿Cómo se va a reflejar y cómo va a computar el cobro de una paga extraordinaria en una nómina? Vamos a verlo. Partimos de la nómina 2, puesto que es la nómina 2 más el cobro de una paga extra. Lo primero, ya sabéis, reflejamos todos los conceptos, salario base, los pluses salariales y extrasalariales, cada uno el suyo. Ahí están aquí las dietas que hemos incluido en la nómina anterior, no las tenemos en cuenta. Hacemos la 2 con paga extra. Ya sabéis, las horas extras también tienen su sitio. Y en este caso, fijaros, va a cobrar una paga extra, una gratificación extraordinaria, paga extraordinaria de octubre, y el ejercicio nos dice que son de salario base cada una de ellas, o sea, de 1.000 euros cada una de ellas. Evidentemente, pues todo eso sumado, pues nos va a incrementar el total de vengado 2.450. Como siempre podemos pasar al apartado de deducciones y como siempre podemos hacer directamente ya si queremos el IRPF. Es un porcentaje que nos va a dar el ejercicio y que podemos aplicar sobre el total de vengado a excepción de que haya dietas. En este caso no hay dietas, por tanto lo podemos aplicar directamente y ya tendríamos la primera de las grandes deducciones por IRPF hecha.
Ahora nos faltaría la de seguridad social. Pues como siempre podemos poner los porcentajes, pero hasta aquí hemos llegado, porque para aplicar esos porcentajes sobre las bases, pues hemos de calcularlas y eso ya es en el bloque de abajo. Sí que hemos hecho horas extras y estas sí que pueden calcularse puesto que son porcentajes sobre su propia cuantía. Las de fuerza mayor solamente pagan el 2, las que no sean de fuerza mayor el 4,7. Llegado a este punto no podemos seguir avanzando en las deducciones porque antes debemos de sacar las bases de cotización, que es lo que vamos a hacer ahora. Recordad, vamos a empezar por la base de cotización por contingencias comunes, remuneración mensual, solo salario base, pluses salariales y pluses extrasalariales sin dietas si las hay. No vamos a añadir ni las horas extras ni las pagas extras, que en este caso tenemos de las dos cosas. No las añadimos. Luego, ya sabéis, estos son dos sumandos, tenemos que poner la prorrata de pagas extras. Os dije que con independencia de cómo se hagan efectivas estas pagas extras, ya sean pagadas mes a mes o pagadas de golpe, a efectos de cotización a la seguridad social, siempre hemos de reflejarlas prorrateadas, es decir, divididas de manera mensual el total de pagas que cobra, con independencia de que este mes la haya cobrado completa. Este mes sí que ha cobrado paga extra, pero los anteriores no, y en todos los meses reflejamos una 12ª parte. Por tanto, hemos de seguir así. No hemos de reflejar toda la paga, sino como siempre, de una forma dividida, todos los meses una 12ª parte. Así que seguimos haciendo lo de siempre. Solo reflejamos una 12ª parte de la paga, para que el objetivo es que todos los meses las cotizaciones pues sean un poco regulares. Bueno, ya tenemos la base de cotización de contingencias comunes, la suma de la remuneración mensual y la prorrata de pagas extras. Recordad que la de contingencias profesionales pues sería la de contingencias comunes, a la que le añadimos las 180 horas, las 180 euros en horas extras realizadas. Ya tenemos las dos bases, por lo tanto, no nos queda más que aplicar todos los porcentajes y ya tendríamos todas las cotizaciones de seguridad social. Ya habíamos calculado las retenciones de IRPF, el total de deducciones son estas, 375,29, y a nuestro salario bruto pues le restamos esa suma total de deducciones y nuestro salario neto serían 2.074,71. Como os habéis dado cuenta, en el caso de que cobremos una paga extra, evidentemente vamos a reflejarla en la nómina, va a formar parte del total de vengado. Por supuesto, en ese caso va a pagar su correspondiente porcentaje de IRPF, pero no la vamos a tener en cuenta a la hora de calcular las bases de cotización, puesto que lo hemos hecho todos los meses de forma proporcional, una 12ª parte, y este mes pues va a ser el mismo, como si no hubiera cobrado paga a efectos de seguridad social. Todos los meses cotiza por la misma cuantía. Y bueno, sé que esto es muy denso, sé que puede ser incluso hasta complejo. Se me hace a mí también muy difícil explicarlo por esta vía, pero bueno, yo espero que con estos ejemplos finales que podéis ir comprobando y podéis seguir teniendo en vuestra aula, los tenéis en PDF, pues podáis haber conseguido pues una visión global, habéis podido entender un poco cuál es la sistematización, el protocolo, los pasos a seguir, y que sí que hayáis obtenido pues una visión global de cómo se hace una nómina y cómo interpretarla, cómo saber de dónde salen esas cantidades que nos deducen, la gran diferencia que hay entre el salario bruto y el salario neto, de qué depende esa minoración, en fin, un poquito una visión global. Esto solamente es un punto de partida, unas nociones muy básicas que yo creo que sí que pueden ser un buen punto de partida pues para añadir complejidad o cualquier cosa. Ya sabéis que podéis
Podéis preguntarme cualquier duda, cualquier tipo de consulta que tengáis, ya sea en nuestras tutorías virtuales o a través de la mensajería de la plataforma. Espero que os haya podido ayudar un poco, ya sabéis que es el objetivo que persigo con estos vídeos y bueno, nos vemos en el curso virtual y como os digo, cualquier duda, cualquier pequeño problema que tengáis sobre la nómina, vamos a aclararlo y ya sabéis que tenéis un par de nóminas para realizar. Muchísimas gracias por vuestra atención y lo dicho, espero que os haya podido aclarar un poco este tema. Un saludo para todos.